El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y se desempeñó como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. En su 80º aniversario en 2025, la ONU puede marcar la ocasión asegurando una solución duradera al conflicto en el Medio Oriente, dando la bienvenida al Estado de Palestina como el 124º Estado miembro de la ONU. La próxima conferencia de la ONU sobre Palestina, programada para junio de 2025, puede ser un punto de inflexión, un camino decisivo e irreversible hacia la paz en el Medio Oriente. La administración Trump serviría en gran medida a los intereses de Estados Unidos y del mundo al defender la solución de dos estados y un acuerdo de paz integral en el Medio Oriente, en la reunión en Nueva York en junio. En medio de la impactante brutalidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria, sin embargo, ha surgido una pequeña ventana de esperanza. Casi todo el mundo se ha unido en torno a la solución de dos estados como la clave para la paz regional. Como resultado, un acuerdo integral ahora está al alcance. La Asamblea General de la ONU adoptó recientemente una resolución potencialmente transformadora por un margen abrumador. La ACNUR exige el fin de la ocupación ilegal de 1967 por parte de Israel y reafirma su apoyo inquebrantable a la solución de dos estados. Lo más importante es que la resolución estableció una hoja de ruta para la creación de un Estado palestino en la Conferencia Internacional de Alto Nivel, que se celebrará en junio de 2025 en las Naciones Unidas. Considera cuánto tiempo han esperado los palestinos y el mundo por este momento. En 1947, la ONU asumió por primera vez la responsabilidad de abordar la cuestión palestina. Con la Resolución 181, la Asamblea General de la ONU propuso la partición de Palestina mandataria en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. La partición propuesta lamentablemente no fue ni justa ni acordada por las partes. Asignaba el 44% de la tierra a los palestinos, aunque constituían el 67% de la población. Sin embargo, antes de que el plan pudiera ser revisado y resuelto pacíficamente, grupos terroristas sionistas comenzaron a limpiar étnicamente a más de 700,000 palestinos de sus hogares, la llamada Nakba o catástrofe del pueblo palestino. Después de que Israel declarara su independencia unilateral y derrotara a los vecinos árabes en la guerra, un alto mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte, intentó resucitar la solución de dos estados. Sin embargo, Bernadotte fue asesinado por Ley, una organización paramilitar sionista. Israel firmó el Protocolo de Lausana de 1949, resucitando la solución de dos estados bajo los auspicios de la ONU, pero luego lo desestimó descaradamente. Lo que siguió en su lugar fue la búsqueda de 75 años de Israel para negar a los palestinos sus derechos a una patria. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos, bajo la guía del lobby israelí, presidió un proceso de negociación falso. Estos esfuerzos supuestamente involucraban conversaciones bilaterales directas entre una potencia ocupante y un pueblo ocupado, partes inherentemente desiguales, en las que el objetivo de Israel siempre fue rechazar un Estado palestino verdaderamente soberano. En el mejor de los casos, Israel ofrecía bantustanes, es decir, pequeños enclaves impotentes de palestinos viviendo bajo el control de Israel. El proceso dominado por Estados Unidos ha continuado desde mediados de la década de 1970, incluyendo los acuerdos de Camp David de 1978, la Conferencia de Madrid de 1991, los acuerdos de Oslo de 1993-1995, la Cumbre de Camp David de 2000, la Hoja de Ruta para la Paz del Cuarteto de 2003 y la Conferencia de Annapolis de 2007. En este proceso de espejos, los israelíes han bloqueado continuamente un Estado palestino mientras que los mediadores estadounidenses han culpado continuamente a los palestinos por su intransigencia. La administración de Trump podría optar por cambiar el juego en la próxima conferencia de la ONU en interés de Estados Unidos, en el interés y la seguridad a largo plazo de Israel y en el interés de Oriente Medio y del mundo en la paz. De hecho, Estados Unidos es el único veto restante contra un Estado palestino. Israel no tiene veto sobre un Estado palestino ni sobre la paz, en ese sentido.
Solo Estados Unidos tiene ese veto. Sí, el primer ministro Netanyahu tiene ideas distintas a la paz. Él y su coalición continúan teniendo un propósito: negar un Estado de Palestina mediante la expansión de las conquistas territoriales de Israel, que ahora incluyen no solo la Palestina ocupada, sino también partes del Líbano y una parte creciente de Siria. Se necesita una nueva política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, una que traiga paz en lugar de guerra interminable. Según lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y demostrado a través de la Asamblea General, el G20, los BRICS, la Liga de Estados Árabes, la abrumadora mayoría del mundo favorece la solución de dos estados. La Conferencia de la ONU sobre Palestina es, por lo tanto, una oportunidad clave y vital, una que podría desbloquear una paz integral para el Medio Oriente, incluyendo 7 medidas interconectadas. En su 80º aniversario en 2025, la ONU puede marcar la ocasión asegurando una solución duradera al conflicto en el Medio Oriente, dando la bienvenida al Estado de Palestina como el 194º Estado miembro de la ONU. La próxima conferencia de la ONU sobre Palestina, programada para junio de 2025, puede ser un punto de inflexión, un camino decisivo e irreversible hacia la paz en el Medio Oriente. La administración Trump serviría en gran medida a los intereses de Estados Unidos y del mundo al defender la solución de dos estados y un acuerdo de paz integral en el Medio Oriente en la reunión en Nueva York en junio. En medio de la impactante brutalidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria, sin embargo, ha surgido una pequeña ventana de esperanza. Casi todo el mundo se ha unido en torno a la solución de dos estados como la clave para la paz regional. Como resultado, un acuerdo integral ahora está al alcance. La Asamblea General de la ONU adoptó recientemente una resolución potencialmente transformadora por un margen abrumador. La ACNUR exige el fin de la ocupación ilegal de 1967 por parte de Israel y reafirma su apoyo inquebrantable a la solución de dos estados. Lo más importante es que la resolución estableció una hoja de ruta para la creación de un Estado palestino en la Conferencia Internacional de Alto Nivel. Considera cuánto tiempo han esperado los palestinos y el mundo por este momento. En 1947, la ONU asumió por primera vez la responsabilidad de abordar la cuestión palestina. Con la Resolución 181, la Asamblea General de la ONU propuso la partición de Palestina mandataria en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. La partición propuesta lamentablemente no fue ni justa ni acordada por las partes. Asignaba el 44% de la tierra a los palestinos, aunque constituían el 67% de la población. Sin embargo, antes de que el plan pudiera ser revisado y resuelto pacíficamente, grupos terroristas sionistas comenzaron a limpiar étnicamente a más de 700,000 palestinos de sus hogares, la llamada Nakba, o catástrofe del pueblo palestino. Después de que Israel declarara su independencia unilateral y derrotara a los vecinos árabes en la guerra, un alto mediador de la ONU, el conde Folke Bernadotte, intentó resucitar la solución de dos estados. Sin embargo, Bernadotte fue asesinado por Ley, una organización paramilitar sionista. Israel firmó el Protocolo de Lausana de 1949, resucitando la solución de dos estados bajo los auspicios de la ONU, pero luego lo desestimó descaradamente. Lo que siguió en su lugar fue la búsqueda de 75 años de para negociar palestinos. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos, bajo la guía del lobby israelí, presidió un proceso de negociación falso. Estos esfuerzos supuestamente involucraban conversaciones bilaterales directas entre una potencia ocupante y un pueblo ocupado, partes inherentemente desiguales, en las que el objetivo de Israel siempre fue rechazar un Estado palestino verdaderamente soberano. En el mejor de los casos, Israel ofrecía bantustanes, es decir, pequeños enclaves impotentes de palestinos viviendo bajo el control de Israel. El proceso dominado por Estados Unidos ha continuado desde mediados de 1970, incluyendo los acuerdos de Camp David de 1978, la Conferencia de Madrid de 1991, los acuerdos de Oslo de 1995, la cumbre de Camp David de 2000, la hoja de ruta para la paz del Cuarteto de 2003,
y la Conferencia de Annapolis de 2007. En este proceso de espejos, los israelíes han bloqueado continuamente un Estado palestino, mientras que los mediadores estadounidenses han culpado continuamente a los palestinos por su intransigencia. La administración de Trump podría optar por cambiar el juego en la próxima conferencia de la ONU, en interés de Estados Unidos, en el interés y la seguridad a largo plazo de Israel, y en el interés de Oriente Medio y del mundo en la paz. De hecho, Estados Unidos es el único veto restante contra un Estado palestino. Israel no tiene veto sobre un Estado palestino ni sobre la paz, en ese sentido. Solo Estados Unidos tiene ese veto. Sí, el primer ministro Netanyahu tiene ideas distintas a la paz. Él y su coalición continúan teniendo un propósito: negar un Estado de Palestina mediante la expansión de las conquistas territoriales de Israel, que ahora incluyen no solo la Palestina ocupada, sino también partes del Líbano y una parte creciente de Siria. Se necesita una nueva política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, una que traiga paz en lugar de guerra interminable. Según lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y demostrado a través de la Asamblea General, el G20, los BRICS y la Liga de Estados Árabes, la abrumadora mayoría del mundo favorece la solución de dos estados. Conferencia de la ONU sobre Palestina es, por lo tanto, una oportunidad clave y vital, una que podría desbloquear una paz integral para el Medio Oriente, incluyendo 7 medidas interconectadas. Primero, un alto el fuego inmediato, bajo mandato de la ONU, en todos los frentes del conflicto, incluyendo Israel, Palestina, Líbano, Siria, Yemen, Irak e Irán, y la liberación inmediata de rehenes y prisioneros de guerra de todas las entidades. Segundo, la admisión de un Estado soberano de Palestina como el 194º Estado miembro de la ONU en las fronteras del 4 de junio de 1967 con su capital en Jerusalén Este. La retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en 1967, con la introducción simultánea de fuerzas internacionales y garantías de seguridad mandatadas por la ONU para proteger a todas las poblaciones. Tercero, la protección de la integridad territorial y la estabilidad del Líbano y Siria, y la desmilitarización completa de todas las fuerzas no estatales, y la retirada de todos los ejércitos de los respectivos países. Cuarto, la adopción de un plan de acción integral conjunto, actualizado con Irán, y el fin de todas las sanciones económicas y de otro tipo sobre Irán. Quinto, la terminación, incluyendo el desfinanciamiento y desarme de entidades beligerantes no estatales, de todas las reclamaciones o estados de beligerancia, y el respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de cada estado en la zona, sin excluir la posibilidad de ajustes territoriales posteriores, arreglos de seguridad y formas de gobernanza cooperativa acordadas por las partes soberanas. Sexto, el establecimiento de la power mess y no lethon las relaciones diplomáticas de todos los estados árabes e islámicos con Israel. Séptimo, el establecimiento de un Fondo de Desarrollo Sostenible para el Mediterráneo Oriental y Medio Oriente, para apoyar la reconstrucción, la recuperación económica y el desarrollo de la región. Después de demasiadas décadas de violencia y guerras, la oportunidad para la paz está aquí y ahora. El esfuerzo de la ONU por una paz integral es nuestra mejor esperanza y oportunidad en décadas.